Buenos días, estimados amigos. Mi nombre es Osvaldo Holguín Cayo, soy historiador, profesor de Historia del Perú en la Universidad Católica desde hace ya muchos años. Y en esta oportunidad, por gentil invitación del señor Jorge Moreno, les voy a presentar brevemente el contenido de este libro que acabo de publicar. Se titula Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica y pertenece al fondo editorial de la Universidad de San Martín de Porres. Este trabajo contiene dos partes principales. La primera, referida a los cafés, la segunda, referida a las fondas. En la primera parte, yo hago una presentación general de los cafés desde su aparición en Lima en 1771 hasta la víspera de la Guerra del Pacífico. Vale decir algo así como 100 años de historia de los cafés limeños. En relación a las fondas, más o menos el arco temporal es semejante, desde la época de Amat hasta los años previos a la declaración de guerra de Chile al Perú y a Bolivia. Este tema, el estudio de los cafés y las fondas, se enmarca en múltiples facetas, ramas, tiendas de la historia. Por ejemplo, en la historia social, en la historia cultural, en la historia de la sociabilidad, en la historia del hospedaje, en la historia de los servicios públicos y en el caso nuestro especialmente también en la historia de la inmigración, porque tanto cafés como fondas tuvieron, especialmente en su origen, la actividad muy positiva de europeos no hispanos radicados en Lima, especialmente italianos en relación a los cafés y en relación a las fondas, avanzado el siglo XIX, franceses. Inmigrantes que llegaron por diversas circunstancias al virreinato del Perú y que tenían los conocimientos suficientes para abrir estos establecimientos que eran nuevos en Lima. Y es más, esta investigación me ha permitido comprobar que el café abierto en Lima en 1771 por el italiano Francisco Serio no solo fue el primer café limeño y peruano, sino el primer café hispanoamericano. Antes, ni México, ni Santa Fe de Bogotá, ni La Habana, ni Buenos Aires, ni ninguna otra ciudad de Hispanoamérica colonial conoció lo que era un café. Debo decir que el apoyo del virrey Amat fue fundamental en la aparición, en el surgimiento de estos establecimientos que tenían un perfil totalmente nuevo. Antes de los cafés y en forma paralela durante algún tiempo, funcionaban en Lima las alojerías, que eran unos establecimientos en los cuales se fabricaba y vendía la aloja, una bebida muy popular, pero que no tenía los elementos, las condiciones para ser consumida en un establecimiento en el cual se pudiera ofrecer no solo la loja, sino otros elementos de la gastronomía de la época. Y entonces, cuando Francisco Serio abrió el primer café limeño en la calle de Santo Domingo, su local resultó totalmente novedoso. Un local moderno, bien amoblado, decorado, un local en el cual Serio, que venía con una experiencia gastronómica de Europa, ofreció no solo café, sino también té, café con leche, chocolate, tostadas, biscotelas, helados,
pastelitos, etc. De tal suerte que este local inmediatamente fue bien acogido por la sociedad limeña, sobre todo por los estratos altos de la sociedad limeña, y fue un completo éxito, a tal punto que 1 y 2 años después ya había en Lima otros cafés, ¿no?, de españoles y también de italianos que siguieron los pasos de Serio. Serio traspasó este primer café, el Café de Santo Domingo, y abrió otro en la esquina de las Ánimas, que era el nombre que Lima le había puesto a la esquina de la Plaza Mayor entre las calles Judíos y Bodegones. De este local, pasando 2 o 3 años, se trasladó a media cuadra en la propia calle de Bodegones y abrió allí un establecimiento que tuvo larga vida hasta los años 1860. Este sería entonces el llamado Café de Bodegones, aunque su nombre comercial, su nombre oficial era Café del Comercio. También en los últimos años fue llamado el Café de los Viejos, porque el paso del tiempo y las agitadas circunstancias de la vida peruana en la época de la independencia y el caudillismo determinaron la decadencia de este local, a tal punto que se identificó con una clientela subida en años, una clientela mayor, mientras que iban apareciendo otros locales a los cuales preferían asistir los jóvenes. De tal manera pues quedó con ese mote de Café de los Viejos. Siempre fue, incluso en su época de decadencia, un lugar muy concurrido, un lugar en el que se disfrutaba de un ambiente muy grato, con muchos mozos, con muchos elementos de atracción para los caballeros limeños, unos caballeros que procedían en menor número de la aristocracia y en el mayor número de un sector que se abría paso poco a poco y que podríamos llamar incipiente burguesía. También en este, como en otros cafés, se ofreció a los concurrentes, al público masculino que solía acudir a ellos, se ofreció juegos tales como el antiguo juego del truco, un antecedente del billar, el billar igualmente, el ajedrez, y en alguna medida se pudo también en este café, como en otros, jugar a las cartas, lo que ciertamente tenía un cierto matiz ilegal, dado que el juego podía convertirse en un juego de apuestas, ¿no?, lo que estaba prohibido por la ley. En la segunda parte del libro hablo de las fondas. Las fondas, como los cafés, también fueron un elemento nuevo en la vida limeña, presente desde el último tercio del siglo XVIII. Las fondas vinieron a ser durante mucho tiempo aquellos lugares en Lima donde no solo era posible alimentarse bien a ciertas horas, sino también era posible tener un alojamiento cómodo, un alojamiento moderno, dado que para eso habían surgido, para brindar alojamiento y alimentación, ambos servicios. El alojamiento era dado en Lima tradicionalmente por los tambos, aunque los tambos se situaban en las entradas de la ciudad, algunos también en el centro, y eran frecuentados sobre todo por los arrieros, por los comerciantes que trajinaban con sus pertenencias, sus mercaderías,
y requerían pues de un gran espacio para sus animales, sus cargas, etc. En cambio, la fonda es más bien un alojamiento para alguien que no tiene esas necesidades y que requiere situarse en un lugar central y disfrutar de algunas comodidades, tales como disponer de los alimentos a determinadas horas del día. Así pues, las fondas, abiertas en Lima desde el último tercio del siglo XVIII, tendrán una participación muy importante en nuevas formas de sociabilidad, ¿no? Porque en las fondas también se podía ofrecer el servicio de mesa redonda, un servicio equivalente a lo que hoy conocemos en Lima como el menú, en el cual se brindaba al comensal un conjunto de platos previamente escogidos por un precio determinado y a una hora fija. Hacia los años 1840 empieza a hablarse de hotel. El término hotel se introduce en Lima y uno de los primeros locales que lo usa es la Fonda de la Bola de Oro, la más importante, la más famosa, la más concurrida y también la más criticada de ese tiempo. Esta fonda estaba situada en la calle de Mercaderes, vale decir, a unos metros de la Plaza Mayor, y tuvo su momento de esplendor entre los años 1840 y 1850, conducida por un francés de apellido Sier, el cual pues, ofreció en esta fonda a los vecinos de Lima una carta muy amplia, muy variada, en la cual sabía él presentar platos y comidas preferidos, habituales en las mesas limeñas, digamos, platos de la comida criolla, de ancestro hispano, obviamente, pero también algunos platos de la comida francesa. Eran años en los cuales la penetración francesa se hacía muy notoria y también en la gastronomía. Más tarde, en los años 50 y 60 del siglo XIX, esa penetración será aún mayor y aparecerán ya restaurantes típicamente franceses, ¿no? Donde todo o casi todo lo que se ofrecía en la carta tenía el sello francés. La Bola de Oro recibió muchas críticas porque fue un lugar en el cual no dejó de haber algún escándalo con cierta frecuencia. Y el escándalo muchas veces se debió al juego, al vicio del juego, a que en el segundo piso de este local funcionaba un garito, ¿no? un local cerrado, al cual tenían acceso solo ciertos clientes y donde se apostaban cantidades fuertes. Más de una vez la Bola de Oro fue visitada por la policía, ¿no? A fin de controlar los escándalos y de llevar a la comisaría a los jugadores que eran sorprendidos en ese garito. Bueno, además de tratar de estos temas y de valerme de fuentes de archivo y bibliográficas, he tratado yo de usar muchos elementos literarios de autores nuestros como Segura, Palma, Fuentes, y de un autor muy conocido también por los historiadores,
un español, Esteban de Terraya y Landa, Simón Allanque, el muy conocido autor de Lima por dentro y fuera, fines del siglo XVIII, y de otros autores, entre los cuales me ha dado mucha satisfacción mencionar al norteamericano Herman Melville. Todos sabemos que escribió una novela muy famosa, Moby Dick, en la cual hay un par de capítulos con abundantes referencias a Lima. Y entre las cosas que dice sobre Lima, dice algunas cosas interesantes acerca de la bola de oro, ¿no? Escenario de una discusión entre uno de los personajes de Moby Dick y un grupo de limeños, ¿no? Anacrónicamente considerados súbditos de Isabel II de España, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que yo quisiera decirles con mucho agrado, y así como invitarlos a leer ese trabajo que espero sea del agrado de ustedes. Buenos días.